Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo iniciar el alcance del proyecto, qué requisitos necesitamos y qué variables a tener en cuenta, un poco mezclando el PMI de la sexta con la séptima edición, ¿sí? Y como les comentaba, pues la idea es actualizarlo un poco para que sea lógico el proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver sobre fundamentos de gerencia que tienen tanto la sexta como la séptima edición. Vamos a mirar algunos ejemplos de proyectos, sus características y sobre todo lo que tiene que ver con los procesos y métodos constructivos, ¿sí? Que el ciclo de vida de un proyecto de construcción tiene. Aunque ya les mencioné que tiene que ver mucho con los entregables o capítulos que hice la lista la semana pasada. Entonces, lo primero que hicimos la semana pasada fue identificar el proyecto, es decir, establecer los cuatro componentes por los cuales el proyecto nacería, ¿sí? Y hablamos sobre el propósito, la estrategia, los objetivos y cómo se podría comenzar el proyecto, ¿sí? Pero hay que tener claridad que ese comienzo que se plantea ahí es solamente el comienzo a lo que llamaremos nosotros la formulación, ¿ok? Es decir, lo primero que se hace en las entidades públicas y privadas es identificar la necesidad del grupo objetivo o cumplir el propósito de la empresa y luego se empieza a formular el proyecto. Por ejemplo, si en mi empresa veo que me hacen falta oficinas, ¿sí? Y necesito hacer una obra para la oficina, pues identifico esa necesidad, la justifico de alguna manera, ya sea con estudios de mercado, con estudios técnicos, con registro fotográfico, con encuestas, ¿sí? Hasta con las quejas de las mismas personas y puedo entrar a la etapa de formulación, ¿sí? Pero obviamente tuvo que haber identificado que necesitaba más oficinas o que necesitaba una obra civil para esas oficinas, ¿sí? Eso fue lo que pasó en la biblioteca de acá de la UIS. Vimos que los estudiantes ya estaban sobrepasando, ¿cierto? Que había muchos estudiantes que no querían ir a la biblioteca porque no era un ambiente adecuado. Entonces se creó e identificó la necesidad de modificarla, ¿sí? Y se formuló un proyecto donde con estudios de mercado, con encuestas, con registros fotográficos, con revisión técnica de los espacios de la biblioteca, se dan cuenta que la biblioteca no era apta, entonces necesitaban formular un nuevo proyecto. Por eso es que nacen nuevas necesidades y nuevas circunstancias. Por ejemplo, ahorita hay gente que ya no puede estudiar en grupo o que un cubículo no es suficiente, sino que tiene que encerrarse y no escuchar el mundo, ¿sí? Entonces hay espacios que tienen que crearse de esa manera. En esa formulación tienen que darse cuenta de esas variables a tener en cuenta. En el caso de una obra civil, la formulación es la etapa más importante en estos momentos porque sin ella van a ocurrir los problemas de costos, de alcance o de tiempo que la mayoría de contratos tienen actualmente. Justamente, si recordamos los ejemplos que mostré la clase pasada, se acordarán que uno de los principales problemas era que hacían falta algunas tres cosas que mencioné. Pero esas tres cosas surgen de la formulación realmente, ¿sí? Nosotros acá en clase vamos a asumir que la formulación tiene esos problemas y que por lo tanto nosotros vamos a corregirla en cierta medida, ¿okay? Desde el punto de vista técnico, la formulación se define como la etapa en la cual empiezo a hacer diseños de diferentes opciones del proyecto. Es decir, empiezo a evaluar cuáles son las posibilidades de presupuestos, de tiempos, de alcances, con el fin de solucionar un problema específico. Es decir, que en esta etapa se puede generar muchísima información con el fin de solucionar solamente un detalle en particular. Por ejemplo, si fuera una casa, yo tengo que tomar la decisión si la casa la hago con mampostería, si la hago con columnas y vigas o si la hago con muros de concreto, ¿sí? Ese tipo de decisión del sistema estructural se debe hacer en la formulación de proyectos, ¿sí? Y por eso es muy común que esta etapa se confunda o se relacione mucho con los diseños, ¿sí? Sin embargo, en la etapa de formulación no se hacen diseños definitivos, sino que son conocidos como prediseños, ¿ok? Porque justamente la idea es que en la siguiente etapa que vamos a hacer nosotros, sí se verifiquen correctamente. La formulación tiene unas subetapas, que son conocidas como la idea, el perfil y la prefactibilidad. Y también se pueden encontrar en la literatura como la etapa de preinversión del proyecto, porque en ella apenas estoy dándome a conocer sobre si el proyecto es factible o no. Por eso se llama la etapa de factibilidad o de preinversión. Muchas veces los proyectos mueren en la formulación porque el gestor del proyecto
o el que hace toda la dirección no es capaz de justificar por qué el proyecto se debe hacer. O por el contrario, crea proyectos muy costosos que se vuelven impactibles para la entidad, ¿sí? Entonces aquí es donde él decide, bueno, voy a crear un proyecto y tengo tanta plata, ¿sí? Si lo asimilamos al proyecto que estamos haciendo, yo les dije que mi dueño de proyecto, o en este caso yo, tenía 250 millones de pesos, ¿sí? Entonces tenía que hacer unos diseños para esos 250 millones de pesos. Esos son los diseños que yo le entregué a ustedes, ¿ok? Y supone que son factibles según mis estudios iniciales, ¿vale? Pero ustedes van a tener que arreglar eso o corregirlo. Esa corrección empieza en lo que llamaremos la etapa de factibilidad e inicio, ¿sí? Que es la que están ustedes en estos momentos, en lo cual están revisando los diseños, están mirando las actividades, las cantidades, etcétera, para ver si en verdad eso vale 250 millones de pesos, ¿ok? Se asume que en la vida real esa revisión la hace la misma entidad, ¿ok? O sea, no la hace un tercero, ¿ok? Pero a veces cuando las entidades tienen de pronto deficiencias en el componente de diseño, pues lo hace un tercero para poder ayudar con ese proceso, pero cada vez que una entidad contrata un tercero, pues eso es plata, ¿no? Es un contrato aparte, es una inversión aparte, que se puede ir un poco del camino, ¿sí? En esta etapa de inicio, también resalta que se crean varios documentos, de los cuales voy a mencionar ahorita más adelante, ¿ok? Hay una que ya conocen ustedes y que ustedes completaron, que era el famoso acta de constitución. ¿Okay? Ese es como el documento principal, pero hay muchos más. Luego viene la etapa que la que vamos a revisar acá en clase, que es la etapa de gerencia de proyectos. La gerencia se reduce en el inicio del proyecto como etapa principal y también se conoce como la etapa de inversión, porque es en el momento en el cual ya se va a designar la plata definitiva y se empieza a gastar la plata. Justamente a ustedes deberían pagarle por esa revisión de diseños. Es más, hacen falta algunos diseños, entonces ustedes van a solicitar que lo diseñe alguien más o que se les pague a ustedes el diseño, ¿sí? Pues la gerencia de proyectos se divide en varias etapas: planeación, diseño y ejecución, seguimiento y control y cierre, ¿sí? La gerencia generalmente se identifica solamente en términos de ejecución, es decir, cuando alguien dice vamos a gerenciar un proyecto, generalmente dice que ya se está construyendo. Pero la teoría y las bases fundamentadas nos dicen que la gerencia empieza desde el diseño, ¿ok? Es decir, que usted puede estar diseñando y puede estar gerenciando el proyecto. Por eso van a encontrar que algunas entidades en el mundo y en Colombia, cuando contratan a alguien, lo contratan para diseñar y luego para construir, porque a veces las integran las dos como tal. En su caso se van a dar cuenta que no tienen que diseñar nada, que ya está todo diseñado, y simplemente tienen que hacer una revisión para saber si el proyecto fue evaluado correctamente o no. ¿Okay? Todas las etapas se traslapan, o sea, la planeación no es un momento exacto del proyecto, es una duración bastante extensa, lo mismo la ejecución, el seguimiento y el cierre. Y ahorita les voy a mostrar una gráfica que demuestra eso, o sea, acá directamente el PMBOK. ¿Okay? Para nosotros, la fase inicial del proyecto se está desarrollando prácticamente en estos meses que estamos haciendo, ¿ok? Porque tenemos dos inicios, un inicio de desarrollo, que es agosto de 2024, o sea, la semana pasada, y un inicio de construcción, que es enero de 2025, ¿ok? Esos dos inicios me van a identificar dos digamos, partes fundamentales del proyecto, que para mí van a ser la planeación del proyecto. O sea que este es el inicio de la planeación de obra y es el inicio de planeación de gerencia y este es el inicio de obra, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. En la vida real, los inicios de obra y el inicio de planeación se... Entonces, mañana inicia, ¿sí? Pero no necesariamente es el mismo día. ¿Sí? Para nosotros, te comentaba la semana pasada que un contrato en la vida real, la semana siguiente le están diciendo que empiece. ¿Sí? Por eso las diferencias de inicio en la vida real no son tan extensas. Esa es la primera aclaración que hay que hacer. Sin embargo, los dos inicios se caracterizan por las mismas etapas, una fase intermedia de tiempo y de gastos y una fase final donde ya definitivamente se cierra el proyecto o se cierra la planeación. ¿Sí? Eso sí, a medida que va aumentando el tiempo,
el gasto de tiempo y el gasto de costos o de dinero va a ser mayor, ¿sí? Como la curva que está ahí, hasta que estamos terminando el proyecto y ya finalmente ya se cierra todo lo que tenemos que entregar. Eso pasa para la planeación y para la obra como tal. Si pensamos en la gerencia de proyectos en esencia, la gerencia requiere iniciar con una serie de documentos. Entonces vamos a identificar en todas las etapas del proyecto las entradas del proyecto. Vamos a identificar las salidas para ver qué vamos a entregar y finalmente vamos a identificar las herramientas y técnicas. Es muy importante que hagamos esto en cada etapa porque si no vamos a estar confundidos en lo que tenemos que desarrollar. Yo les he dado un documento que es el pliego de reglas o EIR, que se le entregó la semana pasada, ¿sí? Y en él van a encontrar las salidas, solamente las salidas. En clase vamos a hablar de las entradas, ¿sí? Las salidas son lo que la gerencia de proyecto denomina también como los entregables, ¿vale? Pero hay dos tipos de entregables, los entregables documentales y los entregables de obra, ¿ok? Ustedes se van a encargar solamente de entregables documentales, ¿ok? ¿Esto a qué se debe? Pues que nosotros no podemos hacer obra acá o no lo voy a poner a construir nada. Pero en la vida real, el contratista de obra hace las dos cosas, ¿sí? Tanto los documentales como la obra, ¿sí? Eso indica que en obra, en la vida real, debemos tener gente dedicada a hacer cosas documentales, es decir, a la oficina, y gente dedicada a hacer cosas de obra, ¿sí? Muchos contratistas no entienden eso y a usted lo ponen a hacer las dos cosas, ¿sí? Entonces, las obras empiezan a tener problemas, retrasos, inconvenientes, y eso se debe a que no hay un juego de roles adecuado. Para suplir un poco esto, la gerencia de proyectos establece que siempre tenemos que tener claro qué es lo que necesitamos para empezar el proyecto, ¿ok? O cuáles son los requerimientos de entrada. Por ahora, los requerimientos los vamos a ir explorando a medida que pase el semestre, ¿sí? Pero pues la idea es que ustedes aprendan qué puede pasar en la vida real o qué necesitarían según la gerencia de proyectos del PMI. Mientras que las salidas, ese es el resultado que yo quiero obtener, este sí está un poquito más claro porque yo como cliente necesito que ustedes tengan claridad o que sepan qué necesito, ¿sí? Entonces por eso le hice una serie de listados de documentos que ustedes me deben entregar en cada uno de los comités, ¿sí? Que pueden salir otras salidas que por gerencia de PMI salen, sí, vamos a hablar de salidas que tiene la gerencia de PMI y que recomiendan hacer. Esto es claro desde el punto de vista de lo que se debe hacer. Entonces, esta gráfica que está en la sexta edición del PMI nos muestra que para poder empezar la gerencia de proyectos debe haber una salida de dirección. Es decir, que debe haber un director de proyecto que me diga esto es lo que tengo y que viene de la formulación. Generalmente en las obras civiles se entregan lo que se llaman los estudios previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, planos y diseños y otros documentos que alguien tenía en la formulación y que le entregó usted para que empiece la planeación, ¿sí? En este caso podríamos decir que lo que yo les entregué o la salida de dirección de proyectos es el diseño estructural, el diseño arquitectónico, el diseño hidráulico, el diseño sanitario y los formatos que son mis protocolos y artefactos de la materia, ¿sí? Esas son como las salidas de la dirección. No les voy a entregar todos los artefactos o formatos por ahora, porque si no se confunden, ¿sí? Siempre me preguntan, cuando le entrego todo al principio, ¿y esto para qué es? ¿Y esto cuándo lo voy a usar? No, les voy entregando poco a poco documentos, ¿ok? Entonces por eso van a ver que se va a ir cargando la información poco a poco. Pero en la vida real, toda esa salida ya está disponible desde el inicio del proyecto, ¿sí? Luego viene el acta de constitución, que es la que ustedes hicieron acá, y es para saber si ustedes conocen el proyecto, si saben de qué se trata, si tienen idea de dónde queda localizado, etcétera, etcétera. Esa es como la prueba que se le hace al contratista si conoce el proyecto que va a ejecutar. Por eso se debe hacer como tal. Es como si usted cuando entrara a la universidad a una materia le hiciera un examen al inicio. Ese examen es para probar si usted sabe lo que se va a hacer en la materia. ¿Vale? Pero pues acá es al revés, ¿no? Aquí no se prueba nada, sino que se hace el examen después. ¿Ok? Luego viene el plan para la dirección del proyecto, que es el documento que vamos a empezar a hablar el día de hoy y que tiene una serie de capítulos y componentes que se deben referenciar para ejecutar el proyecto. Actualmente la mayoría de entidades gubernamentales piden planes para dirección del proyecto, con el fin de que aparezca una persona que se encargue de gerenciar o hacerle seguimiento.
Esa persona es conocida como el gerente o director de proyecto. Y justamente usted tiene un rol que se va a encargar de eso. Luego se ejecuta el proyecto, se ejecutan diseños, se hace todo y al final se entregan los documentos o las salidas, que son las que acaba de hablar de acá. Solo que, pues, como les digo, acá solamente vamos a hacer salidas documentales y no salidas de obra. Después de entregar el acta de constitución hay que identificar a la empresa, ¿sí? Entonces la empresa debe tener definido quién es el gerente, qué herramientas usan, cuáles son sus conocimientos, si utilizan Revit, si utilizan Project, si utilizan los software que se les dijo el primer día de clase, o si definitivamente no utilizan nada, que no utilizan, etcétera, etcétera. Y además identificar los roles, una tarea que tenían que hacer el día de hoy, ¿ok? Y la definen en el acta de constitución, ¿ok? Sin embargo, pues en el PPDP es común que se haga esa definición también para que el dueño del proyecto conozca quiénes son los interesados, ¿ok? Porque generalmente el PPDP queda para siempre en la entidad que planea el proyecto y no hay problemas con ello, ¿sí? Para eso es muy importante que desde el punto de vista de la gerencia cada uno tenga un rol creado y ese rol esté asociado con un perfil virtual, ¿sí? Entonces aquí les pongo un ejemplo de lo que me entregaron el primer día de clases o la primera semana de clases, donde llenaron sus perfiles de LinkedIn, que es la red social profesional, la cual ustedes van a buscarlo para ver en qué trabajo ha hecho, cuál es su experiencia y cosas así, ¿ok? Obviamente ustedes ya saben que las empresas, o deben saber que las empresas también le buscan su Instagram, su Twitter, su TikTok, todo lo que ustedes hagan ahorita virtual, se reconoce como una prueba de que la empresa existe y que usted existe como tal, ¿sí? Es decir, que si usted coloca su nombre en Google, lo primero que sale es lo primero que van a ver, ¿ok? Hay gente que me colocó puntos, que no me colocó el link y que me dijo no aplica. Esa gente está mal en estos momentos, ¿sí? Porque lo van a buscar para un trabajo y no lo van a poder encontrar porque no aparece el LinkedIn. O sea, usted no existe, ¿de acuerdo? Entonces, es la persona que llega ahí, yo soy ingeniero civil de la UIS, ¿cuánto me va a pagar? No, pues 1.200.000 porque usted no existe. ¿Sí? ¿Dónde está usted? ¿Usted qué ha hecho con su vida? ¿Sí? ¿Qué hoja de vida tiene? ¿Sí? Entonces hay mucha gente que me impresionó que no tuvieran un LinkedIn y ya están a punto de graduarse. ¿Ok? Además, búsquense en Google en estos momentos. Si usted no aparece en Google en estos momentos, está mal. ¿Sí? Pero cuando lo vayan a contratar, no sabe quién es usted. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta que la información virtual que usted está subiendo en estos momentos va a servir para identificar a su empresa. Por eso muchas empresas se van a abstener de contratarlo por lo que usted haga en TikTok o por lo que haga en Instagram, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Bueno, para nuestro proyecto también debemos tener en cuenta 5 criterios particulares. El acta de constitución, que ya me la entregaron, que no hay necesidad de volver a hacerla, a menos de que hayan correcciones. Los criterios de sostenibilidad, que ya los definieron la semana pasada, aunque hay un grupo que repitió criterio que debe cambiarlo. Creo que fue acá que pasó eso. Si dijo el segundo, debe cambiarlo, ¿sí? No me acuerdo si fue así, o si fue en el otro salón, no sé. Debe definir los objetivos del proyecto, es decir, qué es lo que quiere obtener al final del proyecto, basado en esto, en el EIR. Va a describir su proyecto en términos de entregables o capítulos, que fue lo que hicimos la semana pasada para que ustedes dividieran la descripción. Y finalmente va a localizar el proyecto, que ese sí se los dejé a su libertad. ¿Okay? Esos 5 criterios me permiten iniciar el proyecto realmente. Es más, el PPDP que ustedes van a manejar tiene esos capítulos en la parte inicial. ¿Ok? Y justamente es lo primero que van a hacer y lo primero que van a entregar con respecto al PPDP. Este documento ya está cargado en la página de cuandovuelva.com, o sea que ya ustedes pueden trabajar en él, ¿ok? Desde esta semana. Todos ya saben dónde queda su proyecto, dónde lo van a localizar. ¿Tienen una idea o no? ¿Sí? Porque debieron colocarlo ahí, ¿no? Bueno. En nuestro caso, pues lastimosamente los estudios de diseño no están completos, ¿sí? Entonces la gerencia de proyecto empieza revisando esos diseños, ¿sí? En la vida real, usted siempre tiene que pedir los diseños porque es como empiezan las obras, ¿sí? Además es lo que aprendió en la universidad. Si se pone a pensar, casi que todas las materias hasta ahora le dijeron que tenía que diseñar para poder construir, ¿sí? Estas etapas de diseño en la vida real se categorizan en 4 posibilidades y salen dentro de la gerencia de proyectos o entran en la gerencia de proyectos, pero hay muchas otras entidades. De pronto el PMI no las menciona mucho porque asume que usted ya sabe qué significa cada una de estas etapas. En el diseño existen 3 tipos de diseño, 3 tipos de etapas. La ingeniería conceptual, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle.
La ingeniería conceptual es aquella ingeniería donde apenas se está seleccionando la alternativa básica para construir y los costos están definidos entre un 30 y 50% de lo real, ¿ok? Es decir, que si su proyecto vale 100 millones de pesos, eso apenas es el 30 o 50% de lo que vale realmente. Es decir, que el proyecto podría valer 200 o hasta 300 millones de pesos, ¿ok? Si tuviera ingeniería básica es porque ya está definido el caso de negocio, tiene algunos diseños, pero le hacen falta detalles. Si lo pensamos desde el punto de vista estructural, la ingeniería básica es tener las columnas, vigas y placas, pero sin tener el acero, ¿sí? Solamente teniendo concreto. Es algo que se conoce también en algunas metodologías como un nivel de definición medio o intermedio, ¿okay? Y la ingeniería de detalle es cuando ya tenemos planos, memorias definitivas y cantidades de obra que me sirven para estimar hasta un 90% del presupuesto, ¿sí? Esta es la etapa en la que ustedes están, ¿sí? Porque yo le he dado una arquitectura, una estructura y un diseño sanitario más o menos decente que ustedes pueden utilizar para estimar el costo del proyecto. ¿Que pueden haber cambios? Sí, pueden haber cambios durante el proyecto, porque puede que el dueño le diga, venga, esta teja ya no me gusta, quiero otra, la cambien. Esa pintura ya no me gusta, cambiemos, ¿sí? Pero son cambios que no deben afectar a la estructura general de los costos, ¿sí? Por eso se estima que es más o menos el 90% de lo que vale el proyecto, ¿sí? Si lo hacemos desde el punto de vista de costos que tienen ahorita, esperaríamos, o yo esperaría, que si tengo 250 millones de pesos, se me suba más o menos a 270, 280, ¿sí? Más o menos es lo que esperaría yo. Pero usted tiene que evaluar eso, a ver si es verdad o no, ¿ok? Entonces, la siguiente etapa que vamos a desarrollar esta semana es hacer los primeros capítulos, el capítulo 2, 1 y 2 del PPDP, o plan de edición del proyecto, y revisar los estudios y diseños. Que bueno, ya le subí, ¿no? Yo le subí desde el fin de semana. Entonces algunos ya lo habrán encontrado, otros ni se habrán dado cuenta, que es usualmente lo que pasa, pero yo les recomendaba que revisaran todos los lunes en la mañana, que ahí va a estar cargada la información. Entonces si lo hicieron, ya se dieron cuenta que están todos los diseños ahí cargados. ¿Okay? Si no, pues están llenos sorpresas, pregúntense en su grupo y detecta los vagos de la batería. ¿Listo? Desde detectarlos de una vez. Bueno, cuando se hace la revisión de estudios y diseños, es muy común que surjan algunos cambios. Estos cambios son ocasionados por tres acciones particulares que pueden ser definidas por el dueño del proyecto, en este caso yo, o por ustedes que están aplicando las metodologías de gerencia. Estos cambios dependen de la metodología, pueden cambiar los nombres, ¿no? Pero según el PMI, se conocen como la etapa de solicitud de cambios, que bueno, en la vida real es conocido como la revisión de estudios y diseños. Generalmente en la vida real eso se le da al contratista durante el inicio de la obra y es un periodo más o menos de 15 días a 3 semanas laborales, ¿okay? Es decir, el contratista le dice, bueno, empieza la obra mañana, aquí están los estudios y diseños. Y empezando la obra, él puede ir revisando qué cambios o modificaciones desea hacer, o bueno, o recomienda hacer. Para hacerlo va a plantear un formato que también ya se le suministró, que lo tienen en su poder y que tiene tres etapas: acción modificatoria, acción preventiva y acción correctiva. Cada una de ellas se identifica por ser algo muy particular de la obra y además por identificar una necesidad latente del proyecto, ¿sí? Este tipo de acciones las van a hacer ustedes, yo no voy a hacer ningún cambio. Y que hay cosas que se pueden mejorar, que se pueden modificar, que se pueden prevenir o que se deben corregir. ¿Listo? Esos cambios deben hacerlo ustedes con el fin de no quebrarse, ¿sí? Porque ustedes quieren construir, ¿sí? Imagínense que ustedes acepten todo lo que les da el contratante en la formulación y luego vayan diciendo, oiga, esto como que no es, esto como que ya no va, y vayan haciendo muchos cambios en el camino. Eso hace que el proyecto no termine, tenga sobrecostos o en esencia tenga problemas en el futuro. ¿Okay? Cuando lo hacen o cuando aprenden esta práctica van a sorprender mucho a las entidades, porque las entidades tienen problemas con la gente que les revisa los diseños. ¿Sí? Entonces, ¿qué me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando hago una revisión así a las entidades al inicio? ¿Sí? Me dicen, no, no, no,
eso no lo quiero hacer ya, no, espérese, no, miremos a ver después. Y cuando más adelante se generan problemas, se le puede decir, mire, es que yo le dije que había pasado esto, esto, esto y esto. Entonces, ese tipo de formato se radica en las entidades para hacerles ver a ellos que la formulación tuvo vacíos. ¿Okay? No es culpa de la planeación. Es más, si ustedes miran, la mayoría de alcaldías tienen una cosa que se llama la Secretaría de Planeación. ¿Sí? En realidad ellos no planean, ellos formulan, porque el que planea es el que ejecuta realmente, que es el que en verdad sabe cómo se hacen las cosas. ¿De acuerdo? Es como llevar el carro al mecánico, ¿sí? Se lleva el carro al mecánico y le dice, mire, lo que pasa es que tengo un sonidito que acerca la llanta, pues yo creo que es la llanta, arréglemela, ¿cierto? Pero él es el que va a ejecutar la actividad. Entonces, cuando le empieza a ejecutar, dice, no, no, es que no fue la llanta, fue todo el chasis, fue el motor o fue ciertos daños específicos. Como él es el que ejecuta, él es el que debe generar la solicitud de cambio. ¿Okay? Este formato existe en la vida real en muchas entidades, aquí tengo algunos ejemplos de ellos, como las alcaldías, las gobernaciones, los mismos entidades de fondos nacionales y hasta las mismas universidades, quienes también ejecutan obras civiles internamente. Entonces no es algo que el PMI se haya inventado, sino que la gerencia de proyectos ya considera. Para verlo de manera muy académica, yo les he creado un formato que tiene una información al inicio, ¿sí? Y luego tiene unas tablitas. Estas tablitas se dividen en acción modificatoria, correctiva o preventiva. ¿Okay? Voy a explicar cada una de ellas para que empiecen a hacer los cambios. ¿Qué se les recomienda en esta etapa? Que dividan a los modeladores, que deben tener mínimo 2. ¿Cierto? Modelador. ¿Sí? Un grupo del semestre pasado, por ejemplo, lo llamaba el modelador principal y el modelador secundario. ¿Sí? No entendí esa referencia porque al final de cuentas los dos modelos. ¿Sí? Voy a llamarlo modelador 1 y modelador 2. ¿Sí? Entonces, pueden dividirlos para que empiecen a revisar los modelos. El modelo que más cosas le van a encontrar es el modelo de estructura. ¿Por qué? Porque ustedes han diseñado estructura durante todo este tiempo. O sea que a esa persona desígnele ese solo modelo. Y el modelo arquitectónico e hidrosanitario se lo pueden designar a la otra persona. ¿Okay? Las signas HS va a ser hidrosanitario, o hidro, o san para dividirlos, arc para arquitectura y es para estructura. ¿Okay? Entonces, ¿qué debe hacer él? Empezar a revisar y ver qué cosas no entiende. ¿Sí? Dice, bueno, este elemento que está diseñado aquí no lo entiendo. ¿Esto qué es? ¿Sí? Lo puede cambiar, lo puede solicitar cambiarlo. ¿Okay? Entonces, un ejemplo es, venga, es que hicieron un estribo para las viguetas, que son en forma de S, y el estribo lo hicieron así. Usted dice, oiga, pero ese estribo yo no lo vi en la universidad, a mí no me lo explicaron, mejor cambiemos, ¿cierto? Es una cosa de entendimiento, ¿no? Yo no entendí este estribo porque era así, yo entendí un estribo en forma de S, entonces vamos a cambiar. ¿Okay? Otra razón puede ser el proceso constructivo o el método constructivo. Entonces usted encuentra, de pronto, y vamos a hablar de eso más adelante, que primero las paredes se frisan, ¿sí? Y luego se estucan. Pero en el modelo está al revés, primero se estuca y luego se frisa, ¿sí? Entonces hay un problema de proceso constructivo, de método constructivo. Va a solicitar una acción modificatoria de ese modelo o de ese diseño, en este caso. Y utilizar artefactos, por ejemplo, memorias de cálculo, memorias de diseño, documentos de gestión, que usted considere que pueden mejorar el proceso, pues los puede incluir acá, ¿sí? Un ejemplo que tengo acá de un grupo anterior es este. Por ejemplo, ellos tenían una malla de refuerzo, ¿sí? Y en la malla de refuerzo no se presentaba cuáles eran sus dimensiones, ¿sí? Ni cuál era el proveedor de la malla, ¿sí? Entonces una observación fue, define el proveedor o bases en la NSR10 para definir las dimensiones o definir los diámetros, cosas así. O sea, simplemente decían malla, pero no sabía qué era, ¿sí? Entonces se solicitó una acción modificatoria para cambiar este elemento, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos también ahí es, por ejemplo, el tema del estribo. Los primeros estribos de una viga se ubican a 5 centímetros de la cara del apoyo. Esto se debe a que lo mínimo para que quepa un agregado de un elemento es 40 milímetros, ¿sí? Entonces, eso está establecido en la norma. Entonces, es una acción modificatoria de entendimiento de la norma.
Hay gente que a veces hace diseños y como no lee la norma completa o se le olvidan cosas, pues usted puede mejorarlo, ¿ok? Entonces todo lo que sea mejorar es una acción modificatoria, por decirlo así, ¿sí? Pero mejorar el entendimiento de la acción. Cuando ya se hable de que el proceso está bien, pero no fue lo que se le solicitó, ¿sí? Ya sea por parte del interventor, del supervisor, que en este caso soy yo, usted no tiene interventoría, o porque el alcance del proyecto es claro, pues ustedes pueden solicitar cosas para que se modifiquen, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la arquitectura no hay nada de urbanismo, ¿sí? Ustedes deben solicitar de primero solicitar el urbanismo o cambiar el urbanismo, porque lo deben agregar al proyecto. Esa es una acción preventiva, ¿sí? ¿Por qué es preventiva? Porque el urbanismo vale dinero, vale plata. Si no la definimos ahorita, más adelante va a significar un problema para el proyecto, ¿sí? En este caso, pues ustedes van a modificar todo lo que requieran, van a agregar su urbanismo y van a decir, mire, este es el urbanismo que le hace falta, ¿sí? Lo mismo con la zona del patio. Ustedes van a definir qué zona de patio quieren porque el alcance lo requiere, pero lastimosamente en estos momentos en los diseños no está. Eso es también una acción preventiva. Parece un poco fuerte el nombre, pero tiene que ver un poco con los costos y la organización del proyecto. Imagínese que usted empiece la obra civil, falten 10 días para terminar y le digan, oiga, acuérdese que había que hacer una piscina, ¿sí? En 10 días no la va a hacer, ¿sí? Oiga, acuérdese que había que arreglar el espacio público alrededor de la casa, en 10 días no lo va a hacer. Sobre todo porque ahorita todo el tema de espacio público requiere que usted haga pedidos de casi 2 meses de anticipación, ¿sí? Entonces son cosas que previenen que el proyecto tenga desfinanciación o de pronto tenga problemas de costos más adelante. Un ejemplo que les dejo en las diapositivas, por ejemplo, es que en el documento de PPDP, el plan arquitectónico no tenía unas bancas, por ejemplo, que eran unas bancas que se mencionaban en el alcance del proyecto. Entonces, pues en la justificación es que, bueno, las bancas existen, hay normas NTC para eso, o simplemente el arquitecto debe modificar su plano y agregarlas, ¿sí? Aquí pueden jugar un poco con la normativa también, pero pues en esencia ustedes conocen más la normativa NSR que la NTC, ¿sí? Yo diría que aquí jugar también con la búsqueda de internet y la información que ustedes requieran agregar. Otro ejemplo que les dejo en las diapositivas, por ejemplo, es que instalaron un piso cerámico, ¿sí? Pero el piso cerámico era ecosostenible, ¿sí? Entonces fueron a ver y buscar el piso cerámico que estaba recomendado en la compra y no tenía nada de ecosostenible, ¿sí? Solamente el piso se llamaba piso cerámico ecosostenible, ¿sí? O sea, ese era su nombre, mejor dicho. Entonces una prevención es, venga, nosotros tenemos que cumplir una variable ecosostenible y porque se llame así, no cumple el variable ecosostenible, ¿sí? Justifíquemelo, busque por qué en realidad es ecosostenible, ¿sí? Entonces es una acción preventiva porque el alcance del proyecto le requiere eso, ¿sí? Digamos que las más clásicas acá son cosas que hagan falta por diseñar o que haga falta por alinear el proyecto, ¿sí? Diríamos que también una observación muy particular es la falta de diseño de gas, eléctrico y telecomunicaciones, ¿sí? Y finalmente los modeladores deben detectar las acciones correctivas. Son aquellas acciones que no cumplan el alcance del proyecto o que no esperan cumplir el alcance del proyecto, que normativamente están mal o tienen errores, ¿sí? O que definitivamente el paquete de trabajo o la actividad que se quiera hacer no cumple con las expectativas, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la arquitectura y la estructura, porque normativamente los arquitectos tienen algunas variables que cumplir y que los obligan a quitar espacios, reducir cosas que de pronto pueden ser negativos para el patrocinador del proyecto. Mientras que el estructural a veces agrega detalles, quita cosas o no cumple condiciones y eso también debe ser modificado por el contratista. Un ejemplo de pronto la normativa en los planos de estudios de estructura, perdón, es que los planos de estructura deben tener referencia al estudio de suelos, ¿sí? Por ejemplo, deben saber cuál es la profundidad de desplante, deben tener dimensiones de zapatas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el estudio de suelos que también se los entregué, ¿cierto? Dice la zapata mínima es 1,5 por 1,5 y ustedes vieron una zapata de 1 por 1 en el diseño. Bailas, hay que solicitar una acción correctiva porque la zapata mínimo es de 1,5 por 1,5. Y fíjate, fue que algo que no cumplió, ¿no? No que porque se entendiera mal o porque era porque se solicitaba por parte del dueño del proyecto, era algo que no cumple desde el punto de vista técnico, ¿sí?
Estas acciones son las que más hacemos nosotros porque nuestro conocimiento en estructuras de diseño hormigón armado 1 y 2 es lo que nos va a llevar a arreglarlas, ¿sí? Una de las que más aparece también es que hagan estribos de confinamiento, que falten estribos de confinamiento en los modelos, ¿sí? Es una observación muy común y está referenciada por el título C. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, que en la arquitectura no hay mortero para el piso, ¿sí? Todos los pisos deben tener inclinación, entonces deben tener morteros, ¿sí? Otro que los recubrimientos de los estribos de la zapata eran 25 milímetros y en la norma dice 75 milímetros. Entonces es una acción correctiva que se debe modificar en el modelo, ¿sí? Después de que hagan esas acciones correctivas, modifican el modelo. ¿Ok? ¿Por qué lo modifican? Porque la mayoría de entidades no modifican ellos los documentos. Ustedes son los que deben modificarlo y cuando se construye esos planos o esos modelos finales son conocidos como los modelos as-built o modelos constructivos, que son los modelos finales o los planos finales del proyecto. ¿Ok? Entonces lo que van a hacer los diseñadores, perdón, los modeladores de esta etapa es empezar a ver las acciones, le pasan las acciones al especialista, ¿sí? O al técnico, y el técnico va a llenar el formato de cambio. ¿Sí? En este tipo de revisiones se recomienda entonces que el modelador se sienta al lado del técnico, ¿sí? Y empiece a detectar cosas y empiece a tomar pantallazos, como pueden ver ahí. Si ven que yo agregué pantallazos en todas las imágenes. Entonces se sienta el modelador con el técnico y empieza a decirle, bueno, mire, este trigo está mal. ¿Por qué? Norma tal. Bueno, escríbalo. ¿Sí? Mire, este elemento no está bien definido. Cambiémoslo. ¿Sí? Y lo empieza a cambiar. ¿Sí? Toda esa serie de cambios la debe presentar el técnico en el formato de cambios. ¿Sí? Y ese formato de cambio, como ya les mencioné, ya lo tienen disponible. Según el PMI, es correcto hacer este tipo de elementos. Entonces vamos a ir al modelo. ¿Sí? Uno respecto a los planos prometidos, los as-built. Sí. ¿Eso se hace directamente, instantáneamente al hacer las correcciones en el formato? ¿O se tiene que esperar una aprobación anterior a...? Debe haber una aprobación. Ustedes me van a solicitar, me van a pasar este formato. Yo lo apruebo y le digo sí, 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 no, no, sí, sí. Y ustedes hacen los cambios, ¿sí? Pero generalmente, o sea, hay que ser sincero, como es una obra de ejecución, generalmente los cambios se le da un sí, ¿sí? Ya para que se niegue el cambio es porque técnicamente hay algo que no es cierto, ¿sí? Entonces los cambios deben hacerse del conocimiento del contratista, más no porque él quiera hacer cosas diferentes, ¿sí? Y llegan a esta opción de modificación de planos, pero cuando se termina la obra es que se entregan los as-built. Ustedes no me van a entregar as-built, me van a entregar son planos modificados, ¿ok? Porque cuando termine la obra es que va a entregar esto como tal. Entonces voy a ir acá a mi repositorio de información y voy a ir a la sección de formatos, ¿sí? Si le doy clic en formatos, van a encontrar que se subió el formato del listado de cambios, el formato del PPDP, ya está el EIR y están todos los diseños, incluido el estudio de geotecnia, ¿ok? Para que puedan chequear y hacer el listado de cambios. Esto parece que fue una labor muy larga, pero en la vida real es cuestión de días y horas también, ¿sí? Ustedes van a tener una semana para hacerlo, ¿ok? Van a revisar todos los estudios, todos los modelos y empezar a chequear cosas. Aunque si fueron inteligentes, ya lo hicieron desde el lunes, o sea que ya tuvieron 2 días y medio adicionales, como se les recomendó. Entonces, bueno, miren que el formato lo voy a abrir acá y no tiene nada del otro mundo, ¿sí? Información, por qué va a hacer los cambios y empieza a hacer los 3 tipos que tienen ahí. Y finalmente aquí van a colocar quién va a ser el que lo va a revisar, que va a ser solamente yo, ¿ok? Porque por ahora no auxiliar. Y aquí simplemente dejan el espacio para que yo les coloque aprobado o no aprobado, ¿sí? Lo dejan en blanco. Me lo entregan impreso y yo lo reviso, ¿ok? Para que con eso puedan hacer su evaluación de costos y el alcance del proyecto, ¿sí? Por eso es requerido que la persona sepa manejar un poco el modelo, ¿sí? Como para que entienda la información y la detalle y todo eso, ¿sí? Entonces vamos a chequear de pronto ahorita, en la siguiente parte de la clase, un poco sobre el modelo, a ver qué tiene y todo eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, ¿y el director qué está haciendo? Ah, pues el director ya empieza con el plan para la edición de proyecto, capítulos 1 y 2.
Generalmente en construcción les doy las diferentes actividades, ¿sí? Para que las cumplan, entonces traten de hacerlo así. Y si hay alguna modificación, esa modificación debe estar en el acta de constitución, ¿sí? Es más, ahí están las funciones de ustedes, ¿ok? Que van a ejecutar en cada uno de los documentos. Bueno, la gerencia de proyectos según el PMI se ha ido actualizando a lo largo de los años. No es una ejecución continua, sino que simplemente se ha basado en identificar cuáles componentes son buenas prácticas, lo cual ya hablamos la semana pasada, ¿vale? Y dijimos que íbamos a hablar un poco de la sexta y la séptima edición, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, los mayores cambios del PMI en el PMBOK o PMBOK han sido desde su creación en 1996, su tercera modificación en el 2004 y esta sexta edición que tuvo unas modificaciones de forma. Sin embargo, pues yo considero particularmente que la séptima también tuvo una modificación bastante fuerte, solo que en términos de organización, porque si la empecemos a leer nos vamos a dar cuenta que tiene mucha información que ya aparecía en la sexta edición. ¿Okay? Los cambios más importantes es introducir algo que se llama la metodología ágil de proyectos, el cual el proyecto ya no es uno solo, sino que se puede ir modificando en el tiempo. En las obras civiles no se puede modificar todo en todas las etapas del proyecto porque esto puede generar inconvenientes. Me explico. Si construimos la casa con unos pórticos, ¿cierto? Y ya terminamos los pórticos, el dueño del proyecto no puede decir, ay, ya no me gustaron los pórticos, ahora quiero unos muros, ¿sí? Porque eso implica unos costos bastante elevados. En la metodología ágil sí puede pasar eso, ¿sí? Los cambios pueden ser tan abruptos o tan fuertes que pueden representar costos adicionales en el proyecto, pero generalmente son costos de recursos humanos que pueden ser un poco más fáciles de manejar. Por ejemplo, en un software, ¿sí? Yo quería un software para calcular, no sé, los tipos de enchapes que puede tener un edificio, ¿sí? Entonces, a la siguiente semana, cuando esté terminando el software, le puede decir a uno, no, ya no quiero solamente los tipos de enchape, ahora también quiero que me los diferencie por color. Esos cambios pueden ser abruptos en términos técnicos, pero profesionalmente son costos muy bajitos, ¿sí? Y generalmente las metodologías ágiles se utilizan en temas de software y programación, ¿sí? En ingeniería de sistemas. Otros cambios importantes, como les digo, es el tema del orden, ¿sí? En la sexta edición el orden era claro. Empezaba con una introducción y luego venían todas las áreas de conocimiento, que se las presenté la semana pasada, ¿sí? Luego venía el estándar que identificaba los grupos de procesos, que eran los que acabé de hablar: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre, que son las etapas de la gerencia de proyectos. Sin embargo, ahorita en la séptima ya no está dividido de esa manera, sino que esos componentes los metieron en otros componentes para que la gente se centrara en estudiar lo que quisiera. Entonces dividieron al estándar y la guía en que el estándar tenía principios y la guía tenía dominios, ¿sí? Los principios son variables particulares que las personas están interesadas en conocer en el proyecto. Por ejemplo, yo ya he ejecutado obras civiles, pero yo quiero saber algo más sobre liderazgo, ¿sí? Entonces el PMI me creó un capítulo a mí para saber cómo manejo yo a la gente. Hay mucha gente en la vida real que no sabe liderar un proyecto, que está en cargos altos, es por contactos o porque la experiencia lo predomina. Pero entonces el PMI le dice, venga, como usted tiene problemas de liderazgo, aquí le genero un capítulo, ¿sí? Hay otro capítulo, por ejemplo, que se llama complejidad. Entonces hay proyectos que tienen algunos problemas particulares que usted no detecta tan fácilmente. El PMI le generó un capítulo para que usted pueda identificarlos, ¿sí? Generalmente la complejidad de los proyectos está basado en la dificultad, en los grandes presupuestos o simplemente en procesos constructivos que usted no conoce, ¿sí? Y bueno, creó una serie de componentes de los cuales hablamos la semana pasada, pero también resaltamos los modelos, métodos y artefactos que eran como los elementos que más relacionaban con la sexta edición. Yo voy a intentar hablar sobre varias cosas de la séptima, sin un orden aparente, porque como les digo, es un poco más de entender y de ir al capítulo que yo quiera, ¿sí? En el caso de los dominios, por ejemplo, me ha creado un capítulo que se llama el de la incertidumbre, en el cual lo que se plantea es plantear estrategias, técnicas o herramientas para manejar los problemas de incertidumbre del proyecto. Por ejemplo, que no se sepa si el material existe o no, si los precios estén definidos, si el material pueda llegar al lugar donde yo estoy construyendo o no, cosas así. Solo que lo miran desde manera general,
Nunca el PMI y el PMBOK le va a hablar del proyecto constructivo, siempre le va a decir de un proyecto en general. Entonces usted que tiene que asociar eso con las obras civiles y con lo que quiere construir. En esencia, pues lo que me plantea el PMI, la sexta y la séptima edición es el siguiente gráfico. Por ejemplo, la sexta edición era algo así: comience con esto, luego siga con esto, vaya con esto y así. O sea, era como una receta procedimental, ¿sí? Mientras que la séptima edición le dice, no, intente esto. ¿No le funcionó? Intente esto. ¿No le funcionó? Intente esto. O sea, algo así como lo que hace alguien cuando no tiene conocimiento en ciertas áreas, ¿sí? Lo que pasa es que acá no es conocimiento, sino que es una mejor forma de hacer los procesos, ¿vale? De retroalimentar los proyectos. Y la verdad son metodologías bastante actualizadas, bastante modernas, que sirven a la gente, pues, liderar proyectos de cualquier tipología, ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales funcionan de esa manera. ¿Qué le hace la red social a usted? Usted le presenta videos de cosas que le pueden interesar, ¿sí? Cuando usted empieza a ver los videos y le va a pasar más rápido, ¿sí? Es su primera iteración. Le digo, entonces la red social es esta que a usted no le gusta, ¿cierto? Por ejemplo, videos de fútbol, empiezan a salir. No, a usted no le gusta eso, entonces luego empieza a salir videos de cocina. Y por eso está viendo que hay diferentes semanas empiezan a aparecer diferentes cosas. Por ejemplo, a mí siempre me aparecen videos de fútbol y videos de superhéroes, ¿sí? Y ya no me aparece más, porque eso es lo que siempre le he dado like, lo que siempre le he visto y todas esas cosas. Cuando empiece de ver esos videos, él me va a mandar otra información, me va a iterar otra información. En obras civiles no puede pasar así. Si a mí me piden una casa con ciertas especificaciones, pues después de 2 meses no me la van a cambiar, ¿sí? Justamente porque voy a tener problemas para construirlo. Bueno. Este tipo de procesos pues también se conocen como proyectos ágiles o proyectos iterativos cuando se van modificando. Me voy a quedar inicialmente con la sexta edición. En la sexta edición lleva ese orden que nosotros como constructores queremos, ¿sí? No quiere decir que en la séptima no lleve un orden, en la séptima también hay un orden, solo que hay que identificarlo por dominios y principios. En la sexta, que es un enfoque predictivo, me dice hay 10 áreas de conocimiento, seleccione la que usted quiera y ejecútela. Y en esas áreas de conocimiento hay grupos de procesos, es decir, hay etapas: inicio, planeación, ejecución y cierre. Y dentro de esos procesos hay subprocesos para que usted ejecute su proyecto de una mejor manera. Me pareció una forma muy versátil y muy buena de dividir los proyectos, porque es lo que se usa en la vida real, es lo que usan las alcaldías, es lo que usan las gobernaciones, ¿vale? Pero pues obviamente hay que estar también actualizados y ver cómo esto puede ir cambiando en el tiempo. Las 10 áreas de conocimiento ya las conocemos, ahorita voy a detallar los otros componentes. En la séptima edición, el PMI adaptativo, iterativo o ágil, que es la nueva metodología que ellos plantean, entonces me dice, mire, hay un dominio ahorita y unos principios. Seleccione el dominio y puede que le apliquen diferentes áreas de conocimiento, diferentes grupos de procesos y diferentes subprocesos, ¿sí? Y seleccione su principio y lo mismo, le aplica alguna de las 3 variables ya mencionadas, ¿sí? Esto no significa que nosotros no nos sirva la séptima edición, al contrario, al leerla nos damos cuenta que es un poco más sutil para ciertos problemas que tenemos en obra o en los proyectos de construcción, en los proyectos de diseño y en muchos tipos de proyectos. La clave es identificar los modelos, métodos y artefactos que participan en cada uno de los dominios y principios. Esa es como la clave. Después de que usted lo detecta, lo puede identificar y aplicar correctamente. Cabe resaltar que aunque tenemos estos documentos y son muy importantes en la vida real, la mayoría de empresas se resisten al cambio, es decir, no les gusta que uno les traiga nuevos conocimientos. O sea que hay que ser muy precavido con el conocimiento que están adquiriendo acá, ¿ok? Y las propuestas de cambio deben ser muy leves para que la empresa las acepte, ¿sí? O sea, usted no le puede decir de la noche a la mañana, ya no vamos a hacer los planos en AutoCAD, los vamos a hacer en Revit, porque lo terminan echando, ¿sí? No porque Revit sea algo malo, sino porque el cambio a la empresa le genera un costo o de pronto una afectación en el tema de recursos humanos muy fuerte, ¿sí? Mire, eso fue lo que me pasó a mí en la empresa donde trabajaba antes, ¿sí? Yo modelaba todo en Revit y el otro ingeniero modelaba todo en AutoCAD, ¿sí? ¿Qué pasaba en las obras? Pues, obviamente cuando llegaba el supervisor se impresionaba con el modelo 3D, le gustaba, entonces me tocaba hacer todo en Revit y capacitar a la gente en Revit. Pero si la gente no quiere usar Revit, pues no hay ni modo de cambiar. Entonces, había un proyecto que lo manejábamos en Revit y otro lo manejábamos en AutoCAD, justamente por la resistencia al cambio de algunas personas.
Lo mismo pasa con la metodología de gerencia. Mucha gente se va a negar a reconocer que es un dominio y que es un principio. ¿Okay? No hay que pelear con ellos, simplemente hay que manejar las áreas de conocimiento que ellos tengan internamente. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con las áreas de conocimiento, que es de la 6ª edición. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me puede interrumpir en el momento, ¿no? Entonces existen 10 áreas de conocimiento, como les mencioné en la clase pasada, de las cuales 3 son las más importantes desde el punto de vista técnico. No puedo decir que son más importantes que otras, sino técnicamente son las que se reconocen a nivel nacional y mundial como las que más predominan. Y ellas son conocidas como el triángulo de las áreas de conocimiento, o también como la triple restricción, ¿sí? Y se identifican en un triángulo que se ve ahí: el costo, el tiempo y el alcance. Ahí finalmente aparecen las áreas de comunicaciones y recursos, que son la base fundamental para crear el proyecto, el riesgo y las adquisiciones, que juegan con el tiempo, el costo y el alcance, la calidad y los interesados, que son áreas de conocimiento novedosas y que tienen que tenerse en cuenta, y el área de integración, que es la que me permite construir documentos como el PPDP. ¿Sí? Es más, el PPDP es un documento propio del área de integración, donde se trata de incluir todas las áreas de conocimiento para poder explicar un proyecto civil. De esas áreas de conocimiento, cada grupo va a seleccionar una, ¿sí? Para que la investigue, ¿de acuerdo? Y esa una, pues la vamos a hablar más adelante. Una que no sea ni costo, ni alcance, ni tiempo. ¿Sí? Ni alcance, ni tiempo. Bueno, ni integración, porque integración ya estamos haciendo el PPDP. Ustedes pueden coger riesgo, adquisiciones, calidad, interesados, comunicaciones o recursos. ¿Sí? Y van a investigar sobre alguna de ellas. Pero la van a enfocar en la 7ª edición. ¿Sí? Sí, ahorita, ¿cómo hicimos la cosa? De la nueva. Ok. Por eso digo que hay un grupo que repitió. Porque si después de la 9 a las 9. O sea que el de 9-14 no vale, entonces. Sí, si es de 9-14 no vale. No vale, sí. O sea, gana el de 9-15 se gana. Bueno. ¿Listo? ¿Ya la copiaron? Ok. Los grupos de proceso. Los grupos de proceso son las etapas o fases del proyecto constructivo. En metodologías predictivas o en procesos predictivos como las obras civiles, los grupos de proceso nunca se van a perder, ¿sí? Solo que hay que reconocer cuándo empiezan y cuándo terminan. Esto permite al gerente del proyecto determinar la viabilidad de cada fase siguiente o la viabilidad de algunas actividades dentro del proyecto independiente. Las fases se pueden identificar de muchas maneras. Por ejemplo, hay algunas entidades que llaman a la formulación el anteproyecto, ¿sí? O que llaman a la ejecución del proyecto, la llaman la fase constructiva, por ejemplo, cosas así. Eso no debe ser un problema para usted, simplemente cuando llega el proyecto, identifique cuáles son las fases o pregunte cuáles son las fases que maneja la entidad para que pueda, obviamente, ejecutarlas en el momento adecuado. El PMI en la 6ª edición establece 5 grupos de procesos y en la 7ª los mantiene con el objetivo de darle relevancia a los dominios y principios: inicio, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Como ya dijimos ahorita, es muy probable que el diseño se implemente en la ejecución, ¿sí? O sea que esté metida dentro de eso, ¿vale? Pero pues digamos, el objetivo es que usted la identifique para que pueda gerenciar. Esta es la gráfica que les quería mostrar y que es súper importante, que trae el PMBOK. Creo que la trae la 5ª y la 6ª edición. En ella pueden visualizar que el inicio del proyecto no es un día, es un periodo de tiempo.
¿vale? Que el fin del proyecto o cierre tampoco es un día, es un periodo de tiempo. Que la planeación no es un día, es un periodo de tiempo bastante extenso en el proyecto, ¿sí? Una vez una muchacha en una hora me dijo o nos dijo, es que ustedes tienen mala planeación. Estábamos en el día 20 de 120 días, ¿sí? Es que el día 20 ya tienen que tener planeado todo. Yo le dije, ¿usted qué estudió? Me dijo, no, no fue industrial. Ah, bueno, listo. ¿Ya tiene una especialización en gerencia de proyectos? Digo, sí, ya la tengo. Bueno, ¿y cuánto dura la planeación? No, la planeación dura 15 días. No, señor. La planeación puede durar hasta el 70 o 80% de la duración de todo el proyecto. Es decir, usted puede planear a medida que pase el tiempo. Obviamente tiene que planear todo con una premisa principal, ¿no? Por ejemplo, la estructura no la va a planear en los últimos días. La estructura la va a planear en los primeros días, ¿sí? Los acabados lo va a planear en una etapa intermedia. Las redes también en los primeros días, ¿sí? Son tiempos que usted tiene que definir durante la ejecución del proyecto, ¿ok? Entonces, definir estos tiempos son importantes para la mayoría de obras civiles, ¿sí? La ejecución claramente dura desde el inicio hasta el cierre. Sin embargo, pueden ver que la gráfica se extiende un poquito más. ¿Por qué se extiende? Porque después de los cierres vienen los famosos tiempos de liquidación, en donde las obras civiles tienen correcciones, arreglos, o se construyen cosas que de pronto hicieron falta por tiempo, ¿sí? Eso también es conocido como los pendientes de la obra civil, ¿sí? Todas las obras civiles tienen pendientes, así sean mínimos, ¿sí? Es más, algunos contratistas dicen que las obras no se terminan, se abandonan, ¿ok? Porque siempre salen pendientes y pendientes y pendientes, justamente por detalles particulares, ¿ok? Por ejemplo, una de las cosas muy comunes, usted construye puertas o ejecuta puertas, instala puertas en un sistema, la puerta se le daña la chapa, ¿sí? A los 20 días, a los 30 días, lo tienen que llamar a usted para arreglar la chapa, ¿sí? Y uno dice, venga, pero es que se dañó, no se dañó porque quedó mal en la obra civil, se dañó porque la sacaron mal, ¿cierto? Ese tipo de correcciones o arreglos no debería hacerla el constructor, debería hacerla ya en la etapa siguiente, que es conocido como el operador, ¿sí? Que una cosa es el operador y otra cosa es el constructor, ¿sí? Ustedes ahorita son los planeadores o los planificadores que quieren construir, ¿sí? Entonces van por ese lado. Bueno, además la gráfica me dice algo, mire, el seguimiento y control debe hacerse, ¿sí? Y se hace desde el inicio del proyecto hasta el fin. Algo que a veces la gente no lo reconoce, ¿sí? Por ejemplo, si uno es interventor, generalmente le dice a uno, no, yo no voy a ir a la obra hasta que construya algo. Cuando construya algo yo voy a revisarle, ¿sí? No, el interventor o el supervisor debe estar desde las primeras etapas del proyecto para saber cómo se va a planificar todo y hacerle seguimiento a esa planificación. Algo que me pareció muy importante de resaltar es que aquí no hay interventor, ¿sí? El interventor es una figura que se creó para apoyar la supervisión, ¿sí? ¿Qué hace la supervisión? Hacer monitoreo y control, seguimiento y control, que es revisar prácticamente lo que se está haciendo bajo algunos estándares específicos. Los estándares míos van a ser el PMBOK y la teoría que aprendamos en clase, ¿okay? Esos son los estándares. Bueno, ¿cómo se inicia un proyecto? Generalmente se inicia designando al director, identificando interesados y firmando el acta de constitución, ¿sí? Así es que se inicia el proyecto. Justamente ahorita ustedes van a hacer una actividad, mientras ustedes la hacen, yo reviso el acta de constitución y les digo, ¿la firmo o no la firmo? ¿Sí? Y puede que algunos no inicien hoy el proyecto o les toque esperarse hasta la próxima semana. ¿Okay? La planeación se determina cuando ya finalmente se firme el acta de constitución. Si no hay firma de acta de constitución, todavía no puede empezar la planeación. Y generalmente se centra en definir cómo se va a realizar el proyecto, ¿sí? Ya sea en diferentes etapas durante la ejecución o desde un inicio. Es poco común que un contratista planee todo al principio, justamente por la curva que les mostré, pero si lo logra hacer, él va a dejar un documento de planeación donde pueda encontrar toda esa información. Generalmente ese documento es el mismo PPDP, ¿ok? Y bueno, generalmente uno se lo pide en los primeros días del proyecto, pero muy raro que el contratista lo haga de manera adecuada. Bueno, la ejecución es el lugar donde se va a ejecutar todo lo del PPDP, ¿sí? Justamente que se hizo en la planeación y que se utilizan actividades para cumplir el objetivo del proyecto. Esto quiere decir que el PPDP debe hacerse en la planeación, por eso ustedes lo van a hacer, porque ustedes están planeando, ¿okay? No están ejecutando.
Y cuando ejecuten, pues ojalá el trabajo que ustedes tenían designado se realice. El seguimiento es medir el rendimiento del plan de previsión del proyecto. Generalmente se hace a través de métricas, rúbricas o evaluaciones del proyecto. Y yo para eso les voy a pasar unas rúbricas o unos listados de revisión, donde les voy a decir esto es lo que les voy a pedir y esto es lo que les voy a revisar. ¿Okay? Y el cierre es cuando ya se entregan todos los documentos del proyecto, impreso o en digital, y se completan todas las lecciones aprendidas. ¿Okay? Este semestre el cierre va a ser por allá en noviembre. Eso quiere decir que en noviembre usted va a entregar todos los documentos y va a crear un capítulo al final del PPDP que se llame lecciones aprendidas. ¿Sí? Más o menos es como saber qué teorías no sabía usted y que ahora sí conoce y que ejecutó para ejecutar el proyecto. Bueno, en las obras civiles, en los proyectos públicos, muy posiblemente no aparezcan las etapas que estoy mencionando. Les cambian el nombre, como ya les dije. ¿Sí? Y ese nombre lo cambian simplemente para entender el proceso dentro de la empresa o porque la empresa tiene otro modelo de gerencia. ¿Sí? Cuando le cambian los nombres, simplemente usted lo que hace es identificar en cuál etapa está. Por ejemplo, esta es una clasificación que hace algunas gobernaciones, ¿sí? No le llaman a la formulación y el inicio, no le llaman formulación, sino que le llaman conceptualización o concepción, ¿sí? Así la llaman. Y pues es simplemente la formulación y el inicio del proyecto, ¿sí? Que ya lo mostré yo. La planeación le llaman igual, la construcción es la misma ejecución y seguimiento, y la puesta en marcha es el cierre, ¿sí? Entonces prácticamente los nombres son similares, lo único que vamos a hacer nosotros es identificar qué herramienta utilizar. Bueno, los subprocesos según la sexta edición ya son 47 y no vamos a detallar explicarlos cada uno porque requiere meternos en cada área de conocimiento. Cada área de conocimiento tiene un subproceso que es como una serie de herramientas y técnicas que se aplican para que el proyecto mejore o para que sea buenas prácticas. Aquí podemos identificar que los procesos en color amarillo son los de planeación, los subprocesos de color azul son ejecución, los subprocesos de rojo son seguimiento y los procesos en verde son cierre. Ah, bueno, los moraditos son inicio. ¿Sí? Y son muchos. ¿Sí? Aquí no vamos a hacer esos 47, solamente vamos a hacer como unos 10. ¿Sí? De esos 10 vamos a hacer los que más nos interesen y acomodados al tiempo que tenemos. ¿Sí? Pero si quisiéramos hacer un proyecto completo o quisiéramos estar certificados en PMI, que fue lo que le mostré la clase pasada, deberíamos conocer los 47 subprocesos. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que les recomendé en la clase pasada. Mientras
Bueno, entonces, bueno, no, vamos a hablar de algunos subprocesos. Aquí cabe resaltar lo siguiente. De los 47, 49 subprocesos que hay, más o menos, ¿sí? Hay 24 de planeación. De esos 24, vamos a coger unos 10, como ya les dije, para hacerlos acá en clase. ¿Listo? Pero faltan los otros, hay que revisarlos, hay que leerlos, porque son importantes también para entender un proyecto. No es que hayamos seleccionado los más importantes, no, seleccionamos los que aplican para las 3 áreas de conocimiento que tenemos, que son costos, ¿sí? Tiempo y alcance, ¿sí? Entonces en estos hay unos procesos, miren eso. Hay acá 3 grupos de procesos de planeación y hay 3 grupos de seguimiento y control. Y dentro de esos procesos hay unos subprocesos, ¿listo? Que son los que vamos a evaluar nosotros, ¿sí? Son muy poquitos, mire, comparado con todo lo que hay. Bien, si nos pasamos a la 7ª edición, entonces ya aparecen los dominios, ¿sí? Estos dominios también lo vamos a revisar a medida que pasa el semestre, pero inicialmente usted tiene que incluir en el PPDP algunos de ellos, ¿sí? Entonces también va a seleccionar uno por cada grupo, ¿ok? Selecciona una que, lo que tiene que seleccionar, un área de conocimiento y va a seleccionar un dominio, ¿sí? De los que voy a presentar. Un dominio es un sistema integrado, un conjunto de actividades o áreas de conocimiento que funcionan e interactúan entre sí. Como les dije ahorita, las áreas de conocimiento de la 6ª ahora se metieron en los dominios, ¿sí? Y lo que permite es generar entregas efectivas del proyecto. Se ejecutan durante todo el proyecto, interactúan de forma simultánea y son diferentes según cada proyecto. Es decir, no todas se aplican en los proyectos de construcción de esta casa que les tengo. Puede que alguna no aplique o puede que algunos componentes de alguna no apliquen de manera directa. Para revisarlas hay que irnos a la 7ª edición, en donde se resaltan 8 dominios principales. Inicialmente habían 7 y 6 en las primeras versiones, pero en lo que he leído han quedado 8. No sé si ya apareció uno 9, ¿sí? Porque eso va actualizando, ¿sí? Entonces los 8 dominios son los que están ahí: interesados, equipos, ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, métrica e incertidumbre. Fíjense que tienen nombres como de características de cosas, ¿no? ¿Sí? Y tiene que ver un poco con que son estrategias y cosas que yo puedo ir haciendo en el proyecto a medida que pase el tiempo. De ahí vale resaltar que 2 de ellas ya se mencionaban en la 6ª edición y que eran cosas diferentes. Por ejemplo, interesados era un área de conocimiento y planificación era un grupo de procesos, ¿sí? Pero ahora le cambiaron el nombre y lo llamaron dominios. De esos 8 van a escoger uno de ellos, ¿sí? Para explicarlos en su PPDP. ¿Listo? Y eso es lo que van a investigar todos como grupo, ¿sí? No lo van a hacer por roles, porque esto sí puede salir en el primer quiz, ¿ok? No en el quiz de preconocimiento, ¿sí? Que es la otra semana, en el primer quiz de la materia, ¿ok? Entonces, todos lo van a buscar, lo van a leer, lo van a revisar y lo van a compartir. Lo van a compartir en una carpeta de OneDrive, que ya ustedes saben que queda en la página cuando vuelvas, para que todos los demás lo lean, ¿sí? El resumen, tanto del área de conocimiento como en los dominios, no debe superar una hoja, ¿ok? Es lo más importante de una hoja. Es más, un párrafo, si es posible, ¿sí? O sea, debe ser algo muy cortito. ¿Qué es lo que entienden y cómo se aplicaría en el proyecto? Eso es lo importante, ¿no? O sea, no es hacer un resumen de lo que está ahí, es cómo eso se aplicaría en el proyecto, ¿sí? O sea, cada grupo escoge Una. Y luego todos los grupos se la comparten para que lean las de los demás. ¿Sí? ¿Cómo? No, no, yo no tengo la que se juega. Bueno, resalto la etapa de planeación. Ese es como el dominio que me parece más importante y es el único que no pueden escoger. ¿Por qué me parece importante? Porque es un dominio donde se habla de las 3 restricciones que vemos acá, que son cronograma, presupuesto y tiempo, ¿sí? Perdón, cronograma, presupuesto y alcance, ¿sí? El alcance lo dividen en otras variables, como son la composición y estructura del proyecto y en los cambios, ¿sí? Que fue lo que hablamos ahorita. Pero pues me parece interesante verlo y lo vamos a ver durante todo el semestre, ¿sí? O sea, ese dominio lo vamos a explicar, pero los otros dominios no, ¿sí?
Entonces debe escoger alguno de estos. ¿Listo? Ya pensaron en cuál. Tengan primera y segunda opción para que a las 9:15 lo definan. ¿Sí? Bueno, de aquí cabe resaltar que aparece en la planeación un concepto que vamos a hablar mucho, que es la palabra estimación, o es el concepto de estimación, ¿vale? Es muy importante destacarlo porque en la gerencia de proyectos la mayoría de cosas se estiman, ¿sí? Basados en la exactitud y precisión que define el proyecto. Por ejemplo, cuando usted quiere calcular algo en gestión de proyectos, le dice, venga, vamos a medir este piso, por ejemplo, ¿sí? Que es una actividad de obra. Usted lo mide y a usted le dio 72.15 metros cuadrados y a otro le dio 72.2 metros cuadrados. ¿Cuál coloca? Es una discusión que hay que hablar con el proyecto, ¿cierto? Colocamos el que da más, colocamos el que da menos, hacemos un promedio, ¿sí? ¿Cómo negociamos? Esto se debe a que cuando la exactitud no está definida en el proyecto, hay que llegar a estimaciones, ¿sí? Dentro de él, ¿ok? ¿Cómo solucionamos esto en la mayoría de procesos? Pues la mayoría de entidades definen un proceso para medir y le dicen aproxime a 2 decimales, a 1 o a 3. ¿Sí? Y con eso se llegan a acuerdos del proyecto. En nuestro caso no deben haber esas, digamos, diferencias porque todo nuestro modelo nos va a dar cantidades exactas. ¿Sí? O sea que lo único que tenemos que definir es el uso de 2 decimales como variable de estimación. ¿Listo? Entonces anoten ahí, para todo lo que tiene que ver con cantidades de obra, 2 decimales. 2 decimales. Bueno, el otro y tercer componente que van a buscar y que van a leer sobre él es sobre los principios. ¿Okay? Los principios son aquellos componentes que caracterizan la ejecución de la gerencia de proyectos de un proyecto de construcción o un proyecto cualquiera. Y dentro de los principios se resaltan 12 en particular que trae la séptima edición. La administración o gobernanza, los equipos, los interesados que aparecen nuevamente, ¿sí? El valor, el pensamiento holístico, el liderazgo, el tailoring, la calidad, la complejidad, las oportunidades y amenazas, la adaptabilidad y resiliencia y la gestión al cambio, ¿sí? Aquí me parece muy chistoso que algunas personas hace muchos años se colocan esa palabra de resiliencia en los de tatuajes, ¿sí? Es más todavía. Cuando ven a alguien que tenga esa palabra, dice, uy, usted tiene un principio del PMBOK. ¿Sí? Y entonces pregúntele, ¿qué dice el PMBOK alrededor de eso? ¿Cierto? ¿Qué ha investigado? Y no, sí, es una palabra que me gusta. No, pero es que usted es gerente de proyectos, dígame qué significa. ¿Cómo? Tiene que hacer referencia como a la adaptabilidad del proyecto basado en estrategias de comunicación y ejecución del proyecto. ¿Sí? Bueno, viene siendo como hay algo que yo no conozco, pero para poder ejecutarlo debo conocerlo. ¿Sí? Entonces me toca empezar a conocer ese proceso para ejecutarlo. Mientras que la adaptabilidad es porque ya conozco el proceso, pero no me sirvió. Entonces me toca utilizar estrategias para mejorarlo. También se hace el resumen. Ajá, van a seleccionar una de esas. Bueno, aquí, como son 6 grupos, ¿sí? Son 6 grupos, van a seleccionar 2 de esas. Y 2 de ellas van a explicar. Nuevamente, no qué significa, cómo lo van a aplicar a su proyecto, ¿sí? Eso es lo importante. O sea, a nadie en la vida real le va a decir, oiga, ¿qué es el liderazgo? ¿Sí? No, le van a decir cómo aplica el liderazgo a su proyecto de obra. ¿Ok? Oiga, ¿qué son los stakeholders? No, ¿cómo aplica el principio de stakeholder a su proyecto de obra? ¿Ok? Entonces usted tiene que revisar y leer sobre ello para aplicarlo a su proyecto. También 1 o 2 párrafos, máximo una página. ¿Sí? Por cada uno de ellos. Me voy de acá y voy al PPDP. Voy al PPDP, que es el formato de plan. Y vamos al capítulo número 3.
y aquí están los dominios y principios. ¿Ok? Y los dominios y principios los van a seleccionar. Ahí hay como un título, pues es lo mismo que tenemos ahí en la diapositiva. Van a seleccionar dos, ahí agregué uno de más, van a identificar cuál es el que está de más. Dos de esos y lo van a aplicar a su proyecto y uno de abajo del dominio. Listo, uno nada más. Van a sobrar 3 dominios y aquí va a sobrar uno. ¿Okay? Yo les recomiendo que vean son estos. O sea, que le digan al WhatsApp ahorita, a las 9:15, que seleccioné tal, tal y tal. Perdón, tal y tal y tal de acá. ¿Listo? Para que sea congruente con estos títulos que están acá. Entonces, vean el archivo y de aquí seleccionan. ¿Ok? Entonces, aquí sí están igualitos, los dominios sí están igualitos. Interesados, equipo, ciclo de vida, ¿sí? Pero acá sí están un poquito diferentes. ¿Vale? Porque estos títulos son los que literalmente aparecen en el PMBOK. ¿Ok? Cambia un poco la palabra, pero es exactamente lo mismo que teníamos ahorita. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a dar un espacio para que se metan al documento este que les estoy dando, que ya hoy debieron traer el computador, ¿sí? Y empiezan a buscar cuál seleccionan. Tengan varias opciones por si acaso. Les recomendaría que manden todo en un solo mensaje, ¿sí? Entonces vamos con el principio tal y tal, o los principios tales y tales, y el dominio tal, y pum, mandar. ¿Listo? Listo, ya saben dónde están para que no tengan que revisarlo. Bueno, hay un dominio que vamos a ver, perdón, un principio que vamos a ver acá con un poco más de detalle, que es la generación de valor, ¿sí? No porque lo vaya a explicar aplicado a mi proyecto, sino porque lo voy a explicar de manera general, ¿sí? Entonces tal vez el grupo que lo escoja, pues va a ser beneficiado por eso, ¿sí? Pero no va a tener nada que ver en términos de aplicación al proyecto, ¿sí? ¿Por qué me resalta la generación de valor? Porque es un componente que no solamente el PMI está teniendo en cuenta ahorita, sino que muchas entidades en el mundo están enfocando a eso y muchas metodologías están enfocando a eso. Algo que hace, por ejemplo, la metodología BIM, que es la que estamos tratando de explicar acá ahorita, actualmente en Colombia, es eso, aportarle a generar valor. ¿Cómo yo hago para que a través de los diseños, a través de la ejecución, a través de la planeación, yo pueda generar variables adicionales que me permitan que mi proyecto perdure en el tiempo? ¿Sí? La única estrategia de generación de valor que estamos utilizando acá actualmente es la variable ecosostenible, ¿sí? Porque con ella estamos generando que durante la operación hayan de pronto beneficios de gasto de energía, de pronto el ahorro en términos de gas, combustible o algo sea menor, ¿sí? O en su defecto, ya desde el punto de vista constructivo, sean más baratos algunos materiales, sean más amigables cuando el proyecto se demuela o se acabe, cosas así, ¿vale? Entonces la generación de valor es un componente importante para los proyectos, ¿sí? Y generalmente está incluido en los entregables, o sea, en el listado de cosas que voy a hacer. Bueno, para finalizar esta parte del curso, ¿sí? Tenemos que hablar sobre lo clásico. Lo clásico es que el ingeniero civil maneje los procesos y métodos constructivos, ¿sí? Es decir, que sepa cómo se hacen las cosas, ¿okay? Como gran recomendación hay que hacer es que los ingenieros civiles no sabemos hacer las cosas, ¿sí? Cuando nos graduamos y lo aprendemos todo por la experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en la academia nos enseñan lo técnico desde el punto de vista teórico, pero luego hay que ir a la vida real a ver cómo lo implementamos, ¿sí? Entonces nunca le lleven la contraria al maestro de obra, ¿sí? Tienen que acomodarse un poco a lo que ellos hacen inicialmente y luego después de un tiempo ellos se van a acomodar a lo que ustedes dicen, ¿sí? O sea, eso es un proceso continuo de enseñanza que se va a desarrollar, ¿ok? Con esto quiero decir también que si bien voy a mostrar lo que se hace en obra, usted tiene que ir a obra para verlo, ¿sí? Entonces se recomienda que todos los procesos que voy a mostrar los busquen en internet, vean videos, cosas así, porque es la única forma de visualizarlos, ¿sí? Bueno, dentro de las obras civiles se detectan dos tipos de procesos constructivos. La construcción horizontal, asociada principalmente a vías y elementos de pronto de conducción, y la construcción vertical. Como la construcción horizontal, se resalta que usted identifique las capas de una vía, las obras civiles de una vía,
y todo lo que tiene que ver con el pavimento de construcción. En Ingeniería Civil, en la Universidad Industrial de Santander, ustedes no han visto pavimentos ni han visto diseño vial para mi semestre, ¿sí? Que ustedes hayan adelantado cosas es diferente, ¿sí? Pero para mi semestre no han visto ninguna de esas dos. Por eso el proyecto no puede vía ni puede ser una construcción horizontal, ¿ok? Pero sí puedo resaltarles que para hacer este tipo de proyectos deben conocer el concepto de subrasante, el concepto de subbase, el concepto de terraplenes, de corte, relleno y pavimentos. Y ustedes deben reconocer que hay dos tipos de pavimentos básicos, ¿no? Adicionales a los otros que existen en la arquitectura, ¿vale? Entonces, como esto no lo han visto, pues simplemente la consulta que deben elevarle al profesor de pavimentos es, venga, ¿cómo hacemos para ejecutar esto? ¿Dónde reviso especificaciones técnicas? ¿Dónde reviso cómo se ejecuta? Etcétera, 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 ¿sí? Ya que depende de ellos. Aquí vamos a verlo levemente porque les he pedido que me creen un espacio urbano, ¿sí? Entonces, en espacio urbano tendrán que hablar sobre pavimentos, sobre bases y sobre subrasantes, ¿sí? Y tendrán que crear actividades relacionadas con eso. Yo les voy a ayudar en esta parte porque es claro que no todos han visto pavimento, es más, ni deberían estar viendo en estos momentos, ¿sí? Pero si lo están viendo y están en un grupo, pues coméntenle a sus compañeros, ¿sí? La construcción vertical, por su parte, hace referencia a todo lo que tiene que ver con edificaciones o estructuras que superen los 1.5 metros de altura, ¿sí? Cuando se empiezan a ejecutar a partir de esa altura, se requiere un elemento muy importante en obra conocido como el andamio, ¿sí? Cuando se requieren andamios, en la mayoría de obras, estas se pueden categorizar como construcción vertical, ¿sí? Ahora me dirán, profesor, ¿entonces una obra de vías no puede llevar un andamio? Sí, pero hay una mezcla de construcción horizontal con construcción vertical, ¿ok? La vertical es la que resalta ese tipo de elementos. Para ayudar al andamio también se utilizan elementos como las grúas, ¿sí? O como las varas transportadoras, ¿sí? O los famosos malacates, ¿sí? Que son como unas poleitas que utilizan en obras, no sé si ya lo han escuchado. ¿Okay? El crecimiento de un nivel, pues hacerle las divisiones, compostería, acabados y demás, es vertical o horizontal. Vertical. Sí, sigue siendo vertical. Porque para tú llevar los materiales al lugar necesitas andamio o algún elemento transportador. Pero yo todo lo que supere 1.5 ya se vuelve vertical, ¿sí? Por ejemplo, este era un ingeniero civil de la UIS, ¿sí? Que se salía en clases de construcción, que no llegaba temprano, y entonces le digo, señor, ¿para qué la qué? ¿Es eso? La mixer, ¿cierto? La mezcladora portátil, parquéla acá y empiece a echarme la cimentación, ¿sí? Y pues él no conocía nada de terraplenes y de vías, ¿cierto? Y pues tiene que saber que hay de haber una estabilización, que hay una obra civil contigua, ¿sí? Alrededor del proyecto, porque si no se realiza, pues tiene problemas, ¿sí? No vio estabilización de taludes, que se la recomienda la universidad, y le pasó esto. Ahí se nace. Creo que era un edificio, sí, pero no estoy seguro, ¿sí? Me pareció curioso. Bueno, la importancia de conocer los métodos, ¿sí? Hay que hablarse siempre con el maestro de obra. Pues digamos, desde mi experiencia, siempre que llegaba una obra, le preguntaba al maestro qué proceso iba a proponer, ¿sí? Qué necesitaba, qué requería para ejecutarla, cuál es el personal de obra, ¿sí? Todas esas cosas, digamos, particulares se le preguntaban a él, ¿sí? Obviamente hay maestros que, pues, son dañados, entonces ya saben que usted es ingeniero recién graduado y le van a hacer el daño, ¿sí? Le van a decir cosas que no son, pero pues se supone que en un proceso normal de una empresa deben haber maestros serios, ¿sí? Entonces, pues a mí en particular me tocaron siempre maestros muy buenos. Solo una vez me tocó un maestro que pues, digamos, no tenía como ese rol realmente. El maestro de obra es el que está en obra 100%, ¿sí? Y él no iba a obra, ¿sí? Entonces se creía el maestro, entonces ahí ya viene como inconvenientes. Pero el resto no. Y es identificar también esas prácticas que de pronto ellos hacen que no son adecuadas, ¿sí?
Por ejemplo, aquí hay 3 actividades que de pronto están un poco equivocadas, ¿no? Primero, dice que el concreto debe ser premezclado, es decir, debe ser hecho en planta y mixer, ¿sí? No necesariamente debe ser un error, no puede hacer un concreto en sitio, ¿sí? Hay que identificar cuándo, ¿vale? Y en qué medida nosotros lo hacemos en ciclo, o en qué medida utilizamos una mezcladora, ¿sí? La otra es que la mezcladora no está conectada a corriente, ¿sí? Eso le puede mamar gallo, porque hay mezcladoras a gasolina, ¿sí? Entonces hay que saber más o menos cuál es el proceso real, ¿sí? Pero el que sí definitivamente está mal es que no utilizan EPP. ¿Qué es un EPP? Elementos de protección personal, o sea, el casco, botas y guantes y gafas, ¿sí? Son los 4 principales, hay muchos más, pero son los principales. Si está prendida, tiene que usar tapaoídos, ¿sí? Bueno, y otros elementos en particular que ustedes van a investigar más adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí faltan los EPP, ¿sí? Entonces, si bien uno deja que el maestro ejecute o que tenga claro el proceso constructivo, pues hay que hacer llamados de atención con respecto a eso, ¿sí? Actualmente ya no lo hacen en ingeniero civil, lo hacía hace muchos años, sino que lo hace una persona que se llama el profesional de seguridad en obra, o el conocido CISO, ¿sí? ¿Sí? Bueno, también es importante que dentro de la construcción vertical identifiquemos los paquetes de trabajo. Nosotros como ingenieros de la UIS tenemos que ser capaces de identificar paquetes de trabajo o actividades de construcción, que es el sinónimo para nosotros, de las estructuras. O sea, nosotros en teoría somos muy buenos en estructuras, no desde el punto de vista de diseño, sino en saber qué se hace en las estructuras. ¿Qué es un estribo? ¿Cuándo se utilizan? ¿Qué tipo de barras son comerciales y no? Hasta dónde deben llegar las cimentaciones, cómo se deben construir las columnas, las vigas, las zapatas, todo ese cuento, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que sacar provecho de la universidad y es lo que hemos venido pues tratando de explicar, bueno, por lo menos yo he intentado hacerlo en las materias anteriores, ¿sí? Entonces voy a hablar un poco sobre esos paquetes de trabajo que se deben tener en cuenta en la construcción. Entonces, para mí, un paquete es lo mismo que una actividad de obra. Y un entregable, que ya lo vimos en la clase pasada, es lo mismo que un capítulo de obra. ¿Ok? Son 2 palabras que aparecen mucho en los libros del PMI y que ustedes también deben tener claro para que no se confundan. ¿Ok? A veces la gente confunde paquete con entregable, pero son 2 cosas diferentes.